Rebeles, Pepe Rebeles, más de 50 años en el periodismo. Le quiero decir al querido Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo. Y en esta ocasión, sobre todo, también a César Gutiérrez Priego, el abogado, que hoy me da herramientas para hacerle planteamientos al presidente con lo que escribe en sus columnas, que me siento muy orgulloso de que toda la experiencia, de que todo el compromiso, de que toda la convicción, de que todo el conocimiento en seguridad nacional, crimen organizado, en el círculo de inteligencia militar, como es el caso del abogado César Gutiérrez Priego, esté al servicio y para la audiencia de Sin Censura. Gracias por el compromiso y desde aquí les mando un abrazo y espero haber sido lo suficientemente emotivo para decirles lo orgulloso que estoy de que estén dándose el tiempo para esta mesa de seguridad nacional. Y mi querido Toño, voy con las cámaras y los micrófonos y desde aquí, si trajera sombrero, me quito el sombrero por Pepe Rebeles, por Paco Cruz y por el querido César Gutiérrez Priego, que hoy no le pedí permiso para mencionarlo en la mañanera, pero apareció por ahí con el tema de ¿está lista las Fuerzas Armadas para una comandante suprema? Y bueno, pues ya escuchamos las reflexiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y desde aquí, Toño, gracias, muchas gracias. Déjame reacomodarme, déjame incluso conectarme para recargar los dispositivos y a la brevedad nos volvemos a conectar, si te parece. Por supuesto, querido Vicente Serrano, pues ya sabes que también es nuestra admiración por ti. Lo comentaba la gente en nuestros chats, cómo lo hizo Vicente para trasladarse desde el Palacio Nacional tan rápido hasta la Nápoles, ahí donde está el World Trade Center. Bueno, pues con mucha fe y creyendo en Dios, decíamos cuando yo era niño. Y bueno, pues ya los presentó él. Aquí están nuestros queridos compañeros y muy, muy admirados, que como bien menciona Vicente, bueno, pues se dan el tiempo de estar con nosotros. Nos da muchísimo gusto poder platicar con ellos. Saludo con muchísimo gusto al maestro José Rebeles, periodista, escritor. Usted conoce su trayectoria. Maestro, bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo le va? Muy buen día a todos los de la mesa, a Paco, al licenciado Gutiérrez Priego y a ti, por supuesto, Toño, un gran abrazo. Un gran abrazo, maestro. Efectivamente, también está con nosotros el queridísimo Francisco Cruz, también periodista y escritor de larga trayectoria. Paco, bienvenido a Sin Censura, esta mesa de seguridad. Toño, un saludote para ti, un abrazo también, un abrazo para Pepe, un abrazo, ya lo presentaste, al licenciado César Gutiérrez Priego, y mira qué información tenemos y tendremos de aquí al 1 de octubre, Toño. Sí, no, han sido días muy, muy intensos, querido Paco, y efectivamente, hoy el hombre del momento, nuestro queridísimo amigo abogado, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego. César, bueno, estábamos haciendo estos intercambios ahorita con la señal, y me decía Vicente que, bueno, pues te ofrecía disculpas por adelantado por haberte mencionado en la mañanera, pero ahí está tu columna, ahí está tu planteamiento sobre si las Fuerzas Armadas están preparadas para, pues vamos, la comandante en jefe, la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Te saludo con mucho gusto primero, querido César, te mando un abrazo. No, al contrario, igualmente yo contento y feliz de estar aquí con ustedes. Ofrezco una disculpa que ando con el celular porque se me fue la luz, apenas va regresando, pero obviamente que siempre se agradece que un amigo pueda hacer una mención del trabajo, de la opinión que uno puede hacer en una columna. Y la verdad es que hay que recordar que somos un equipo de trabajo de gente que tenemos intereses en común y que tenemos una forma de pensar que, aunque distinta, siempre va enfocada al beneficio del pueblo de México. Entonces, pues yo muy agradecido y al contrario, estamos aquí para darle con dos de los mejores analistas que pueda haber en seguridad en todo el país. Entonces, pues, por supuesto que para mí es un privilegio. Exactamente, es todo un privilegio estar con ustedes, compañeros. Esta mesa no va a tener desperdicio. Y pues comencemos con ese tema, si les parece. Hoy Vicente le planteaba este análisis que hace el queridísimo César Gutiérrez Priego sobre pues la primer mujer comandante suprema de las Fuerzas Armadas, pero pues ¿a qué conllevará esto? ¿Qué
¿Qué alcances tiene esto? Me llamó mucho la atención, maestro Reveles, cómo es que hoy el presidente López Obrador cierra con una especie de advertencia acerca de cómo es la personalidad de la doctora Claudia Sheinbaum, una persona, usted lo sabe también, muy disciplinada. Vicente tiene que una y otra vez aclararle que se trata de la pregunta sobre ese cargo, la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Y al final el presidente dice, bueno, pues yo la conozco muy bien y yo sé que ella no es tolerante a la indisciplina, no es tolerante al autoritarismo y a la deshonestidad, mencionando antes que, bueno, pues en el que confía obviamente en nuestras Fuerzas Armadas, a las cuales considera muy leales y disciplinados. ¿Qué opina de esto, maestro? Bueno, a mí me parece que la misma confianza que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado en las Fuerzas Armadas, a las cuales cada vez les dio más poder y más facultades, porque dice que a medio camino se dio cuenta de que era necesario que fueran garantes de no solo de la seguridad nacional, sino de la seguridad de la ciudadanía, y también les encargó por razones de su disciplina y, y, de, y de su estructura que impide desviaciones de recursos, pues la fabricación de aeropuertos, del Tren Maya, etcétera, que pues es insólito, no había ocurrido en otros gobiernos, y entonces eso habla de la Guardia Nacional. Pero en esta ocasión dice que la doctora Claudia Sheinbaum tiene una especial empatía por el trabajo de las Fuerzas Armadas y también confianza en ellas, ¿no? Ahí se refiere sobre todo en cómo las Fuerzas Armadas ayudaron a la formación de la Guardia Nacional y cómo las dos van a ser garantes de que el gobierno de Claudia Sheinbaum pues, sea efectivo, se cumplan pues, sus disposiciones y las de todos los que gobiernan con ella para el avance del país. Yo creo que esto nos puede ampliar con las opiniones que pueda emitir el licenciado Gutiérrez Priego, porque esto tiene fundamento en las leyes militares y en la Constitución misma, de cómo se prolonga vamos a decir, esta presencia constante de la fuerza militar, no necesariamente como instituto armado nada más, sino como un conglomerado de ciudadanos también uniformados, ¿no? Que dan el respaldo, dan la garantía a un gobierno que que entró en una etapa que se quiso polarizar muchísimo y que anunciaría posibles intentos de desestabilización. Eso no va a ocurrir, ¿no? Porque está el apoyo precisamente de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, adelanta el presidente que se trata de Fuerzas Armadas que son conscientes de que se trata de la primera mujer presidenta y jefa suprema de las Fuerzas Armadas, que le dan su total aceptación. Esto me parece que era muy pertinente preguntarlo a raíz del comentario que escribió el licenciado César Gutiérrez Priego y que retomó Vicente para hacer la pregunta en la mañanera. Entonces, creo que todas estas diferentes posiciones o pronunciamientos lo que hacen es dejar en claro que las cosas marcharán con su debido orden y jerarquía y siempre con el apoyo de las Fuerzas Armadas que no dejarán sola a la
nueva presidenta del país. No, y es que el apoyo, maestro, de las Fuerzas Armadas fue fundamental este sexenio. El mismo presidente lo reconoce una y otra vez. Efectivamente, ¿no? Estamos hablando, pues, obviamente, en principio, y le voy a pedir al equipo que nos grabe. Creo que esto también habría que concientizarlo. Se ha hablado mucho de ese intento de golpe blando, de cómo es que se buscaba de alguna otra forma pues convencer a ciertas élites para enfrentar a el gobierno del presidente López Obrador. Intentaron de todo en este sexenio para pues minar al presidente López Obrador, quien termina ya su mandato, su sexenio, con una aprobación hasta límite, ¿no? Absoluta, y con el éxito de haber conseguido pues que sea sucedido por la primera mujer presidenta, que es parte de la Cuarta Transformación, y con una serie de reformas de las que el pueblo en más de 80% está de acuerdo con esto. Pero, querido Paco, estábamos pues pensando en esta idea, ¿no? De cómo es que efectivamente la doctora Claudia Sheinbaum también necesitará de las Fuerzas Armadas para consolidar su mandato, eso es un hecho, ante no solamente la necesidad de pues obras de infraestructura, de apoyo a la población civil en cuanto a programas sociales, sino ese sueño, y perdón que lo ponga sobre la mesa, pero tantas veces han llamado eso, ese sueño que tienen muchos fachos al motín, a la sublevación, a la rebelión, a que en algún momento les haga caso un ejército que, pues usted, todo el mundo lo sabe, es muy disciplinado, es muy fuerte, que es el ejército mexicano, con tal de regresarlos al poder. ¿Qué opinas de esto, Paco? Mira, Toño, hay varias cosas en ese tema. El primero, y que desde la semana pasada, debo reconocerlo, lo tomó el licenciado César Gutiérrez Priego, es si el ejército mexicano está preparado para tener una comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que ese es el cargo real que crean el general Manuel Ávila Camacho, y su secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, para que para que el ejército pudiera respetar a un civil en la presidencia de la República. La medida del general Manuel Ávila Camacho, cuando cede el poder a los civiles, es muy clara, lo entienden. Hoy están preparados, sí, es un ejército institucional. Es un ejército institucional, hay una historia, y luego otro, el gobierno López Obrador toma una decisión política con el Ejército y la Marina Armada de México que le va a consolidar su presidencia, ¿sí? Sacar a los militares de la tarea que lo metían, es decir, de matar, que esa era la orden que tenían en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón Hinojosa, y les da tareas administrativas, tareas de construcción, tareas de apoyo a la población, trabajo político, trabajo en la construcción de una Policía Nacional. Eso, para mí, es a la medida del sexenio, porque López Obrador, además de que lo quita de tareas que no le correspondían directamente, por ejemplo, matar, teníamos un ejército letal, las cifras están ahí, teníamos una marina letal, le permite tener una fortaleza y hace que la derecha, el conservadurismo mexicano cometa una serie de errores. Para dar un golpe de Estado necesitas una cosa, necesitas muchas, pero una que es fundamental. Las Fuerzas Armadas nunca tuvieron a las Fuerzas Armadas porque el presidente demostró que pueden trabajar y en paz y construir algo para el futuro. Para mí ese es el movimiento del sexenio de López Obrador. Darle a las Fuerzas Armadas una salida que no tenían porque cada vez caían en más desprestigio, matando y matando. La tienen la salida, hoy tienen a una mujer, y para mí eso implica otros retos que son fundamentales. Sí, la llegada a partir del próximo 1 de octubre de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República puede tener una salida para buscar la desmilitarización de este país, como primero haciendo conciencia entre las Fuerzas Armadas, la Marina, de que es necesario
que las Fuerzas Armadas cuenten o puedan contar con una persona, con un civil como jefe. Si es una mujer, mucho mayor, mucho mejor, claro, con un civil. Hoy tenemos un ejército mexicano que tiene poquitas generales, con el cargo de general, tiene tres mujeres con el grado general, en la Armada de México solo dos almirante, entonces sería muy complicado dar el cargo a una mujer como secretaria de la Defensa Nacional o como secretaria de Marina, pero pueden ir creándose las condiciones para que pase. Mira, en Chile, que es un país militarista, o que fue un país militarista hasta hace muy poco, han tenido ya mujeres como secretarias de la Defensa Nacional, en Colombia también. Entonces yo digo, un primer paso que va a tener, o un reto grande que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, es que esas Fuerzas Armadas, que engloba el Ejército Terrestre y la Marina, esas Fuerzas Armadas pueden dar solidez. ¿Para qué? Para desmilitarizar al país a través del nombramiento de civiles como secretarios de Marina o de las fuerzas o de las fuerzas del Ejército Terrestre. ¿Se va a poder? No lo sé, pero tenemos un ejército en el que cada vez hay más mujeres, de la participación, cada vez es más visible su participación en carreras militares que antes, a las que antes no tenían acceso. Entonces, para mí, digo, no hay duda, César lo había platicado la semana pasada, lo describió bastante bien. Entonces digo, no hay problema. Van a atender las Fuerzas Armadas a un comandante supremo mujer, una presidenta, la primera presidenta de la República. Pero esto no puede quedarse ahí, debe dar salida que, uno, a desmilitarizar el país, y segundo, con el tiempo, no digo que va a ser mañana o pasado, con el tiempo, dar entrada a que un civil, si es una mujer mejor, pueda ser nombrada secretaria de la Defensa o secretaria de la Marina. Pero sé que lleva tiempo, pero para mí es el reto. Ya César tendrá otras consideraciones, Pepe Reveles también, pero para mí, te digo, el hecho de que, por ejemplo, en 2013 creo que fue que les hayan dado o las hayan admitido en carreras, por ejemplo, de armas de artillería y zapadoras, o zapadores que son. Entonces, eso puede abrir la puerta a que, para mí, para desmilitarizar este país, una mujer presidenta puede dar pie para muchas cosas, para llegar a lo que llaman la equidad de género. Pero bueno, yo de momento dejo eso porque César Gutiérrez Priego conoce por dentro el ejército, conoce a las Fuerzas Armadas, así que para mí es la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a partir del próximo 1 de octubre, abre una posibilidad en este país que nunca discutimos, la desmilitarización efectiva a través de un proceso y la creación o consolidación de una Policía Nacional que hoy conocemos como Guardia Nacional. No, y es que son tantos temas, Paco, maestro Reveles, por supuesto, César, que ahorita nos va a ampliar César, ¿no? Tantas aristas como tú bien mencionas, como mencionó el maestro Reveles, pues, en primer lugar, ¿no? Y le pido al equipo que nos grabe, en primer lugar, el contexto legal que existe alrededor de la figura de, pues, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es hasta constitucional, querido César, hasta esto que nos menciona Paco, sobre la posibilidad de que existiera incluso, ¿no? Una secretaria de la defensa, ¿no? Una general secretaria de la defensa ante, pues, las que existen. Y yo, bueno, lo pongo sobre la mesa, querido César, porque tú, pues, ya nos lo vas a explicar en unos momentos más, pero los presidentes eligen a su general secretario de la defensa y a su almirante secretario de la Marina de acuerdo a lo que, pues, a las aptitudes que podrían encajar con su gabinete. Y ahí están los que los secretarios de la defensa que hemos tenido antes, secretarios de Marina, y los actuales. El presidente López Obrador una y otra vez ha dado a conocer que si eligió al general Crescencio, bueno, pues se debió a su pasado en favor de los derechos humanos, lo mismo en el caso del almirante Ojeda. Pero aquí yo no, te soy perfectamente honesto, César, yo no conozco, no sé quiénes son, no conozco a estas generales de las que habla Paco Cruz, pero pues tendríamos que poner también a cuestión si solamente por ser mujeres generales podrían entrar en la categoría de que a lo mejor la doctora Claudia Sheinbaum Toño. la selecciona, ¿sí? Toño,
Perdón, vamos a... No sé si me escucha. Sí, adelante. No sé si me escuchas, Toño. Perdón por la interrupción. Seguimos transmitiendo en el World Trade Center. Estoy con el querido César Cravioto, parte de esta reunión con la doctora Claudia Sheinbaum, con legisladores y legisladoras, con los legisladores electos. César Cravioto, ¿de qué se habla al interior? Bueno, la primera parte estuvieron los medios presentes, básicamente fueron mensajes pues, sobre el triunfo, sobre la ética que tenemos que tener en la próxima legislatura, la gran responsabilidad que tenemos de llevar esta mayoría absoluta que nos dio el pueblo de México. Y ahora vamos a hablar un poco de la ruta de las reformas, de la discusión de las reformas. Básicamente de eso se va a tratar esta segunda etapa. Me mencionaste la mañanera porque estabas viendo la mañanera, me sí, mencionaste por mi participación. Bueno, lo que dijo el presidente está fuerte para ustedes, ¿eh? A ver, no se olviden de abajo. No se vayan a marear porque ya ven lo que pasa con el PRD y con el PRI, con el PAN. Creo que el mensaje era para ustedes. Mira, lo que se logró en estos años y sobre todo logró el presidente López Obrador de generar una conciencia en el pueblo de México, eso es para todos. O sea, los más observados vamos a ser los de Morena, los de la Cuarta Transformación. La gente nos va a estar mirando, va a estar diciendo, ¿están haciendo bien su trabajo o no lo están haciendo bien? Entonces no hay ningún cheque en blanco. Hay una gran responsabilidad de seguir cerca del pueblo de México y de avanzar en la agenda, en el calendario para que la Cuarta Transformación se consolide. Yo digo que esta segunda etapa de la Cuarta Transformación al frente la doctora Claudia Sheinbaum debe ser la consolidación de la Cuarta Transformación para que después pues haya Cuarta Transformación para muchos años más. Yo le planteaba por una columna de César Gutiérrez Priego, tu tocayo, sí, el abogado César Gutiérrez Priego, si las Fuerzas Armadas están listas para una comandante supremo. Él dice que sí, porque además Claudia Sheinbaum no es tolerante con la indisciplina y con el autoritarismo. Yo propongo que Claudia Sheinbaum llegará como una presidenta superpoderosa con ustedes, con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi la mayoría calificada en el Senado. ¿Es así? ¿Así lo entienden? Sí, bueno, primero hay mucha disciplina en el ejército, en las Fuerzas Armadas. La propia doctora Sheinbaum es muy disciplinada, pues yo trabajé con ella los primeros 2 años y medio de su gobierno en la ciudad, sé cómo le gusta que se hagan las cosas y yo creo que se va a entender perfectamente con las Fuerzas Armadas sin ningún problema. El país entero está listo para una mujer y eso se demostró con 36 millones de votos el 2 de junio. Y sí, va a llegar como una presidenta muy fuerte, por supuesto que sí, pero no va a utilizar esa fuerza que le dieron los votos para avasallar, ni mucho menos. Va a ser cuidadosa, va a escuchar. Por eso esta ruta que planteó de que haya debate no solo en la Cámara o en las cámaras, sino fuera de las cámaras, que todo mundo opine para que se pueda robustecer y mejorar la iniciativa de la ley al Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial, pero de las demás leyes también. Entonces, que nadie se asuste, no somos como los del PRI que llegaban y con su mayoría subían el impuesto al IVA y hacían barbaridad y media y entregaban los bienes de la nación a los privados. No, nosotros vamos a siempre legislar a favor del pueblo de México, eso que la gente lo tenga muy presente. Para dejarte correr, porque sé que andas ocupado, agradecerte siempre tu generosidad con Sin Censura, pero la unidad importante también. No. Los que compitieron con ella, todos están aquí, todos cuadrados con sí, la jefa, ¿no? Mira, es parte del éxito del resultado. No hubo rupturas. Del otro lado hubo muchas rupturas, de este lado no hubo rupturas. Y si ves a muchos compañeros que están aquí adentro, pues estuvieron recientemente en otros proyectos y hoy han decidido estar acá y qué bueno, de eso se trata. Siempre con la mira de los principios de la Cuarta Transformación, pero bienvenidos. Y habrá otros que se van a formar, que van a decir, ya también quiero estar en la Cuarta Transformación y tenemos que seguir abiertos, insisto, siempre con la claridad de que aquí hay principios, hay una ética en la forma en que debemos de comportarnos, los que llegamos
por el voto de la Cuarta Transformación, y mientras todo mundo entienda eso, bienvenidos todas y todos que quieran sumar a la Cuarta Transformación. Ya sabes que se te estima. Igualmente, Vicente, y como siempre lo digo, parte del triunfo es de los medios independientes, de los que se la jugaron para dar otra visión de la realidad, una visión más ciudadana, una visión sin fake news, y sigan con estos proyectos de los medios alternos porque son parte de la transformación del país, fundamentales. El triunfo también es de ustedes. Gracias. No electoral, pero cada día los medios se tienen que democratizar más y ustedes han demostrado que se puede. Te agradezco mucho. Gracias. César Cravioto, mi querido Toño, regresamos. Sí, gracias, César. Regresamos las cámaras y los micrófonos y disculpen ustedes que, pues, aquí estamos y con los protagonistas, mi querido Toño. Gracias, Vicente. No, muy interesante lo que comenta el senador César Cravioto sobre esta unión y pues cómo cierra. Le agradecemos el reconocimiento que nos hace. Pero bueno, para seguir con la mesa, le pido al equipo que nos grabe. Estábamos platicando de esto, creo que ya dimos un panorama ahí, pero pues, ¿qué sabes tú? ¿Qué nos puedes contar tú sobre la próxima o el próximo secretario general secretario de la Defensa? ¿Es factible que sea una secretaria general secretaria de la Defensa, una general secretaria de la Defensa? Hasta cuesta un poco de trabajo decirlo, ¿no? Cuesta de trabajo porque estamos acostumbrados a un hombre en este puesto, pero por supuesto que yo estoy también convencido, el ejército está más que preparado para cualquiera de estos planteamientos, ¿no? Fíjate, Toño, en la misma columna que escribo y que agradezco que la gente haya tenido la oportunidad de leerla, que haya tenido mucho éxito y que espero que puedan darse la oportunidad de leer, hablamos de un ejército que es institucional y que está preparado desde hace mucho tiempo para recibir a una mujer que sea comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero voy todavía más allá. Mira, de acuerdo a lo que decía Paco Cruz ahorita, en este momento la ley no te contemplaría la posibilidad de que una mujer fuera secretaria de la Defensa Nacional, no porque no lo permita, sí lo permite. Lo que pasa es que no hay una mujer que ostente el grado de general de división, que es uno de los requisitos fundamentales para aspirar a ser secretario de la Defensa Nacional, por lo menos en este sexenio, por empezar. Lo que sí es que con la reestructura que existió en la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se separó al Ejército Mexicano de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional para hacerlo un cuerpo general, ¿no? Una comandancia general, así como existe una comandancia general de la Fuerza Aérea, y que a su vez están coordinados por el Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, y que se espera que, de acuerdo a las reformas, pase a formar parte también como una comandancia general, la Guardia Nacional, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero dividido por este Estado Mayor Conjunto, en donde el secretario de la Defensa Nacional y la plana mayor, que es el subsecretario y el oficial mayor, cumplan con una función político-administrativa. ¿Para qué? Para quitarle el mando del poder operativo a la Secretaría de la Defensa Nacional y manejando una comandancia general del Ejército. Eso no quita que en el próximo sexenio sí puede existir la posibilidad incluso de que hasta un civil pudiera tener la posibilidad de ser secretario de la Defensa Nacional, porque la misma reestructura de la Secretaría de la Defensa Nacional lo deja abierto. Pero asimismo, como bien lo mencionó Paco, ¿no? Y como lo mencionó también José, existe ya la posibilidad de que las mujeres, no solo las generales de medicina militar que nosotros conocemos, y que ahora también pues hay algunas otras carreras como ingenierías militares que han tenido la oportunidad de ascender al grado de general brigadier y general de brigada, tengan la posibilidad de llegar a ser generales de división. ¿Por qué? Porque ya también hay mujeres que pertenecen a lo que es el arma dentro del ejército. Ya es la infantería, la artillería, el arma de zapadores, los blindados, la caballería, y esto le da la posibilidad de poder competir. Aquí ya estamos viendo un cambio de paradigmas, que es lo que yo le explicaba a la gente. La misma ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el artículo primero, nos habla de cuáles son las funciones que tiene que llevar a cabo, y esto es en concordancia con el artículo 89 constitucional dentro de las facultades que tiene el presidente de la República, porque no falta quien dice, citando también a la Constitución, que las autoridades militares en tiempos de paz única y exclusivamente pueden llevar a cabo todas aquellas funciones que tengan que ver con la disciplina militar. Bueno, ahí está el fundamento legal de por qué se utiliza. Pero además el presidente también ha sido muy claro. No hubiéramos podido tener todas las obras de infraestructura que tuvimos. No hubiéramos tenido la consolidación de la Guardia Nacional
con más de 140,000 elementos en este momento, si no hubiera sido porque la gran mayoría de ellos venían de la Policía Militar y de la Policía Naval. Eso, por supuesto, que son logros que también se tienen que valorar, que se tienen que analizar y que además nuestra Constitución ya nos especificó cuál es el tiempo que se necesita para que se consolide la Guardia Nacional y que la Fuerza Armada Permanente, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, de la Marina, regresen a los cuarteles. Entonces, me parece que sí es muy importante que la gente sepa que no es para toda la vida, que obviamente tiene un periodo en donde se va a estar llevando a cabo, que vienen, ¿no?, el plan C, y recordemos por qué se llama plan C, porque hubo un plan A y hubo un plan B, que aunque fue aprobado en el Congreso, fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ni siquiera se entró al fondo del asunto y que única y exclusivamente se analizó la forma en cómo se llevó a cabo las votaciones en el Congreso. Por eso la gente vota por el plan C. Y por eso vemos ahora que, aunque la discusión es sobre la reforma judicial, única y exclusivamente es en cuanto a las formas y los foros que se van a llevar a cabo. Y como yo he invitado a muchos de mis colegas que en lo personal te dicen es que es necesaria una reforma judicial, pero tal vez no estoy muy de acuerdo con la votación de jueces, magistrados y ministros, les digo, pues entremos a los foros, entremos al debate, expliquemos qué es lo que consideramos pertinente. Pero además me parece que hemos escuchado personajes como el ministro Saldívar que ha salido a explicar algo que yo ya he dicho también. No es de que el día de mañana, ¿no?, de acuerdo a la reforma, que a lo mejor en un año se llevan a cabo las votaciones y que al día siguiente, de forma inmediata, empiecen a resolver los jueces, los magistrados y los ministros de la Corte. Por supuesto que no, se tienen que cumplir con ciertos requisitos técnico-jurídicos para preparar a todas esas personas que van a ejercer como jueces, magistrados y ministros de la Corte. Entonces, cuando dicen es que la propuesta no lo habla, bueno, los creadores de la propuesta están explicando cuál es la forma como se va a llevar a cabo. Porque es muy fácil nada más quedarte en la opinión de, es que no es correcto el que a lo mejor vayamos a votación en jueces, magistrados y ministros de la Corte. Ok, pero ¿qué opinas de todos los demás planteamientos que se están llevando a cabo de acuerdo a la propuesta de reforma? Nadie puede negar que es necesario. Nadie puede negar que los abogados necesitamos estar colegiados para respetar un código de ética, para respetar la ley y no ver las famosas chicanas y a lo mejor esos compadrazgos que existen en los grandes despachos que con una llamada de teléfono terminan solucionando todo. Recordemos al mismo Germán Martínez que decía, necesitamos, ¿no?, cuando estaban trabajando en el gabinete y cuando pertenecía a Morena, ahora que nuevamente regresó a sus colores de origen, él mismo lo decía, se tiene que acabar con la corrupción del Poder Judicial. No podemos permitir la misma escuela de Diego Fernández de Ceballos, en donde él apoyaba a jueces, magistrados y ministros en su carrera judicial, que son de toma de decisiones políticas, por más que lo quieran aceptar o no, para posteriormente él pedirles favores respecto a los asuntos políticos, jurídicos y personales que se desahogaban en la Corte del Poder Judicial Federal. Esa es la realidad. Entonces, entendiendo los puntos que cada persona tenemos que llevar a cabo y entendiendo que esta es una discusión pública, por supuesto que a lo mejor el próximo sexenio o en 2 sexenios no solo veremos a una mujer como secretaria de la Defensa Nacional, a lo mejor podríamos ver una mujer civil que sea la secretaria de la Defensa Nacional. Pues qué interesante esto está, pero mira, de verdad, todo el mundo lo tiene al pie de los escritorios y bueno, vamos a ver en qué deriva todo esto. En estos momentos la doctora Claudia Sheinbaum está reunida con legisladores electos de su partido de Morena y los aliados, pero me imagino que llegará a un punto en el que tendrá que seleccionar y determinar a su general secretario de la Defensa, y como bien me menciona César, pues no se puede en estos momentos porque, y eso no lo sabía, yo tiene toda la razón, no sabía que no había todavía una general que ostente el grado de general de división, son todas brigadier, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Se nos está yendo el tiempo, desafortunadamente, se nos está acabando, pero sí me gustaría que pudiéramos cerrar con una conclusión de cada uno de los miembros de esta mesa de análisis sobre el otro tema que también es muy, muy importante y es, le pido al equipo que nos grabe, la avasalladora, pues el apoyo avasallador que existe a la reforma judicial, expresado en 3 encuestas de 2 casas, al menos
muy reconocidas, que son de las eras de Motecnia y Encol. La tercera, bueno, pues es la local de Morena, que pone pues al pueblo entre un 77 y un 83% de aprobación para esa reforma judicial, al mismo tiempo de que se da a conocer cómo es que la mayoría de la gente no sabía incluso que se estaba buscando esa reforma judicial. Para cerrar, maestro Reveles, por favor, si nos puede hacer una conclusión sobre esto, esta avasallador apoyo. Sí, estas encuestas son sumamente interesantes. No habrá no faltará quien diga que pues, son muy a modo, pero la verdad es que son bastante amplias y el hecho de que mínimo el 77% de los encuestados diga que apoya la reforma judicial, pues es bastante relevante. ¿Por qué? Porque también está aparejada la opinión sobre la aprobación de jueces, magistrados y ministros en las urnas, ¿no? A mí me parece que este segundo punto, hay que decirlo con toda claridad, podría haber marcado un posible diferendo entre el propio presidente y la presidenta electa con respecto a los tiempos, ¿no? Como que se quiere dejar ya hecho el asunto, ya aprobado antes de que entre en funciones la nueva presidenta y parece que ella estaba pensando en hacerlo una vez entrando a la pues a la silla presidencial, lo cual tenía que ver con la preservación de la opinión que tienen los mercados internacionales y que podía afectar a la economía y a la paridad peso-dólar por digamos, esa prisa por dar la reforma de 100%, incluyendo la elección en las urnas, ¿no? Pero me parece que se encontró una fórmula, ¿no? Que es el buscar en estos foros, en estas discusiones que ya se aprobaron, que se van a hacer en el país, para que también sea discutido, sea debatido y no sea algo que por el solo hecho de haberse propuesto en febrero pasado, ya sea una especie de mandato, ¿no? De llevarlo, ¿no? Creo que hay cuestiones que no le gusta, obviamente, a los representantes del Poder Judicial y que no son tan conocidas, pero que por supuesto les afectan, ¿no? El hecho de que va a haber posiblemente 9 y no 11 años de vigencia en el encargo de los ministros, el hecho de que haya, digamos, deje de haber una pensión vitalicia y que haya un tope salarial. Eso sí les duele, ¿no? Porque si alguien ha sido privilegiado en este país, han sido los ministros justamente con los ingresos que son muy superiores incluso a los del presidente de la República, ¿no? Y también me parece a mí que no puede haber una reforma judicial, y estoy de acuerdo con lo que escribió, que vale la pena leer el licenciado César Gutiérrez Priego, en relación a que aparejado a esta reforma judicial tiene que haber un reforzamiento, una remodelación, vamos a decirlo así, de las fiscalías estatales y la federal. ¿Por qué? Porque se manejan con su propia lógica, no tienen, digamos, alguien que supervise su actuar, ¿no? Se puede dar el caso de fiscales que no responden ante nadie, como menciona él mismo, el de Morelos, Uriel Carmona, o el de Guanajuato, Carlos Amarripa, y que valdría la pena
entrarle también a eso, porque sería absurdo solo hacer una reforma judicial y no darse cuenta de que las fiscalías también requieren una pues, reestructuración, ¿no? Entonces, creo que esto ya marcha, ahora sí en acuerdo entre el presidente y la presidenta electa, que estará en funciones en octubre, y eso le da una cierta tranquilidad a los mercados, también le da pues tranquilidad, bueno, le da satisfacción a las encuestas que se presentaron con respecto de lo que opina la gente, y finalmente, pues lo que augura es que habrá jueces más probos, más, digamos, apegados a derecho, que no cometan pues injusticias y abusos, y sobre todo que quien salga beneficiado sea el pueblo de México y no solamente los poderosos, como había sido hasta ahora, o los traficantes, ¿no? Como dijo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Dice que no es que los delincuentes y las bandas y los delincuentes de cuello blanco van a resolver ahora, sino que ya lo están haciendo. Entonces lo que se trata es de impedir que lo continúen realizando. Y creo que va en buen camino esta reforma, que no les gusta a todos, sobre todo a los que van a salir afectados, pero que con toda esta mayoría con la cual llega Morena en la Cámara de Diputados y casi la absoluta mayoría también en el Senado, pues se van a conseguir sin duda avanzar en esta reforma judicial. El maestro Rebeles no tiene redes sociales, ya nos lo ha advertido varias veces así, pero aquí siempre le recomendamos sus libros. Usted lo sabe perfectamente, es un periodista de larga trayectoria, un gran escritor, el maestro José Rebeles, a quien le agradecemos su comentario final. Le pido también al equipo que nos grabe para escuchar al queridísimo Francisco Cruz sobre pues el apoyo avasallador a la reforma judicial y lo que mencionaba el maestro Rebeles, ¿no? De esto de que no solamente se está planteando la elección de impartidores de justicia, sino también de fiscales, querido Paco. Mira, Toño, Pepe, César, hay varias consideraciones. La primera, es un hecho ineludible de que va a haber una reforma judicial. Es un mandato popular que será a través de casi 36 millones de votos, pero la encuesta muestra un resultado que no está tan claro, pero habría que atenderlo. 49% de la población desconoce que se quiera hacer una reforma y qué tipo de reforma judicial. Creo que sí haría bien a la presidenta electa, el presidente saliente, harían bien, primero, promocionar bien las reformas, publicitarlas bien, hacerle entender, no hay que hacerle mucho entender a la gente, sino qué es lo que se quiere, porque sí es preocupante ese 49% cuando se ha publicitado por meses. Pero claro, también hay que decir, estábamos inmersos en un proceso electoral que duró casi un año y que robó más la atención. Así que esa es la primera. La segunda, habría que atender a aquellas voces que advierten que puede darse un sistema mixto. Es decir, algunos por elección, otros a través de un proceso de selección muy definido, muy hecho en algunos otros países, y habría que tomar la experiencia. Tercero, mira, yo lo dije con relación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando tomó posesión como presidente. Sí hace falta que el gobierno, ya no porque ya no lo va a hacer López Obrador, no tiene ninguna necesidad, pero Claudia Sheinbaum Pardo sí, cabildee un poco. En Washington, por ejemplo, sí es importante que conozcan, si en algo fueron exitosos el PRI y el PAN, es en su sistema de cabildeo hacia el exterior.
En Estados Unidos, este país se hundía en crisis permanentes con el PRI, devaluaciones, imposiciones, era una dictadura perfecta, pero en Estados Unidos pensaban que estábamos bastante bien. ¿Por qué? Porque había un trabajo de cabildeo, que hacían los mismos que están ahora. Con el PAN pasó lo mismo, y de pronto tienes al primer socio comercial de Estados Unidos, que es México, así que es importante, sí, que se conozcan lo que está haciendo. La misma Claudia Sheinbaum Pardo estudió por allá. Entonces, de entender la magnitud de la medida que van a tomar. Nosotros no necesitamos porque... Compañeros, también para escuchar el comentario final de nuestro queridísimo César Gutiérrez Priego. Tú también ya lo mencionas, de hecho, en otra de tus columnas, la posibilidad de que pues concienticemos también el hecho de que no solamente se va a buscar que se elijan a los impartidores de justicia, sino a otras figuras dentro del Poder Judicial. Querido César. Mira, lo que pasa es que tenemos un grave problema también. Es cierto que el Poder Judicial es forzosa una reforma. Tenemos que ver cómo se va a llevar a cabo esa reforma. Pero gran parte del problema que tenemos respecto a la delincuencia que existe en el país también es por la Procuración de Justicia, que eso tiene que ver con las fiscalías. No es nada más sacar a los policías a detener personas. Es el trabajo de investigación y de persecución de los delitos que el artículo 21 constitucional lo señala claramente, que es una facultad exclusiva del Ministerio Público. Obviamente, pues necesitamos mejorar lo que son las fiscalías. Hemos visto los ejemplos tan desafortunados pensando que al darles autonomía a las fiscalías íbamos a tener mejores fiscalías, más preparadas, y que no se pudiera influir políticamente en ellas. Y lo que hicimos fue terminar convirtiendo en virreyes a varios de estos fiscales, que incluso varios han sido señalados de incompetencia y algunos de ellos incluso de colusión con grupos criminales como en el estado de Morelos o el estado de Guanajuato, pero que al hacer ellos una cuota de poder, no importa que existan investigaciones en contra de ellos o que incluso el Congreso a nivel federal determine que se va a iniciar un juicio político, porque ellos terminan teniendo una cuota de poder en los congresos locales. Y como las constituciones locales son las que les dan esas facultades porque estamos en una federación, pues entonces los convierten en intocables. Me parece que es otro de los puntos que debe de tocar la Cuarta Transformación, que incluso ellos ya tienen conocimiento y lo están analizando, porque he escuchado algunas de las entrevistas que ha hecho el equipo cercano de la doctora Claudia Sheinbaum, el ministro Saldívar, Omar García Harfuch y algunos otros personajes cercanos, en donde han mencionado que entienden esa problemática y que saben la necesidad que tienen que llevar a cabo. Porque imagínate, mi querido Toño, Pepe, Paco, que tuviéramos por fin la policía que merecemos, una Guardia Nacional de excelencia, policías estatales de excelencia, que hacemos un trabajo impecable, que se realizan todas las detenciones conforme a la ley, pero cuando llegan ante el Ministerio Público que representa a las fiscalías, falla en la integración de la carpeta de investigación. Por más que lleguemos al Poder Judicial, el Poder Judicial va a terminar dejando en libertad a estos presuntos delincuentes. Entonces, me parece que es muy importante también que no perdamos de vista que necesitamos meternos en serio al tema de las fiscalías y dejar de convertir en virreyes a muchos fiscales estatales, y por supuesto necesitamos forzosamente un fiscal general de la República que tenga ganas de trabajar, que venga a hacer el trabajo titánico que se necesita para que la Fiscalía General de la República empiece a dar resultados, y con el debido respeto que me merece el maestro Hertz, que fue mi maestro y que en lo personal esperaba mucho de él, me ha decepcionado. Necesitamos un fiscal que no sea él y que venga a renovar lo que nosotros estamos buscando para el país, ¿no? Que es que se acabe la impunidad. Querido César, por favor, también compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Yo lo he estado leyendo últimamente, bueno, siempre lo leo, a César lo retuiteo. Nos habla de cómo es que siempre le hacen el trabajo mucho más duro a él con este sistema judicial tan chafa que tenemos en estos momentos. Por favor, compártenos tus redes sociales. Claro que sí, Toño. Mira, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, es @CésarGutiPri. Subo algunas videocolumnas a mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, y a TikTok, que es César Gutipri. Y por supuesto los martes con las columnas que hacemos en La Silla Rota, y los jueves en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte, y por supuesto los martes en la Mesa de Seguridad con los compañeros Don Paco y Pepe, y contigo, mi querido Toño. Les mando un abrazo y como siempre es un placer estar con todos ustedes.
Es un verdadero placer poder compartir micrófonos con el abogado, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego, y con los dos grandes periodistas y escritores que nos acompañan en esta mesa, el maestro José Reveles y, por supuesto, Francisco Cruz, nuestro querido Paco. Muchas gracias, queridos compañeros. Les envío un abrazo y pues nuestra gratitud siempre aquí con ustedes. Le pido